Hoy es común escuchar, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. La iglesia es una institución humana llena de errores. Jesús sí, religión no. Mi relación con Dios es personal. No necesito intermediario. ¿La iglesia para qué? La pregunta detonante para hoy, ¿se puede amar a Cristo y rechazar a su iglesia? Hoy vamos a estar discutiendo eso junto a nuestro diácono Pepe Bustillo en Conocer es Amar. Bueno, y con mucha alegría queremos darle la bienvenida al diácono de la casa, a nuestro hermano querido Pepe Bustillo. Diácono Pepe Bustillo, ¿cómo se encuentra hoy? Saludos, Raymond. Gracias a Dios, muy bien, entusiasmado, un poco cansado, pero cuando tenemos que hablar del Señor y de la iglesia, siempre nos traen, como es el second wind, como dicen en el campo, nos llegan las fuerzas, gracias a Dios. Pues sí, muy, muy contento. Qué bueno que haya sacado este ratito. Yo sé que la agenda está apretada, especialmente que estamos en Cuaresma. Amén. Que yo sé que el tiempo Cuaresma es bastante fuerte. Tienen muchas cosas que tienen que estar realizando. Sí, en cuanto a la liturgia. De lo regular, ¿verdad? De las varias misas de fin de semana, las varias prédicas, pero sí, gracias a Dios. Pues en Cuaresma pues se suman los Vía Crucis y se suman otras, vamos a decir, charlas o presentaciones, pues, no solamente en la parroquia de nosotros, sino en otras parroquias también. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo estás llevando la bipolaridad que tiene el clima? Pues mira, yo no soy muy friolento, a veces sí me da frío, lógico, lo que me parte a mí en dos es el viento. Yo he estado hasta 15 grados, sin viento, relax, con un polito, qué sé yo, pero ya con 40 y viento ya la cosa cambia. Me pongo audífono, pero es porque estoy monitoreando acá el audio de acá. ¿No? Relax. Sí, que estamos aquí. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque partí con unas preguntas o unas afirmaciones que se oyen muy comúnmente en la calle. En lo personal, me he topado con muchas de estas afirmaciones a personas que tal vez yo les hago el acercamiento de que, mira, Dios no te quita, o sea, Dios no te resta, al contrario te suma. Y personas que me dicen, no, yo creo en Dios sí, pero yo no creo en las instituciones. Y podríamos sintetizarlo en Cristo sí, iglesia no. Y está muy interesante, me imagino, que te has topado con este tipo de afirmaciones. Sí, definitivamente, como tú dices, en el plano personal y escuchándolo pues, de otras personas diciéndolo. Lógicamente, el ser humano siempre va a buscar, y sobre todo en estos tiempos, lo más fácil. Y lo más fácil es decir, sí, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Sin embargo, buscando siempre la Biblia, porque nos debemos basar en la Biblia y en la tradición de la iglesia. El mismo Santiago dice, ¿crees en Dios? Haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Uy, óyeme, sí. Es que creer en Dios es saber que Él existe, punto. Y, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, que ya al creer en Dios, yo lo he visto en la gente, en esa popularidad que se vive la gente. Sí, yo creo en Dios, pero ese Dios solamente es existente cuando me está pasando algo difícil o cuando me preguntan y me confrontan. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero hemos discutido ya en varios programas, hemos dicho la afirmación de que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Definitivo. Y no sé a ti, ¿cómo te hace sentir? A mí me incomoda. Yo sé que hay que respetar el libre albedrío. Yo sé, lo tengo consciente, el Señor lo respeta y ese es el acto de amor más hermoso que Él tiene para nosotros. Uh-huh. Pero uno dice, si tú supieras el bien que te hace, ¿por qué te niegas a tanto bien y a tanto amor? Y a mí como que me da ese fuego, esa cosa como que decir, despierta, esto es necesario, esto es como respirar. Yo no sé, también nuestros tiempos, estoy hablando de hoy, del día de hoy, la mentalidad acerca de la religión, de la espiritualidad, se ha vuelto algo totalmente personal. Y como tú dices, con que yo crea en Dios es ya suficiente. Y lógicamente no se pondera, no se piensa en después de la muerte. O nos creemos que vamos a durar siempre, o Dios es tan bueno que no me va a permitir que yo me vaya para el infierno porque Él es misericordioso. Y tenemos esa comodidad como que, mira, esto está tranquilo, estamos chilling y
relax, o sea, no hay que hacer nada. La iglesia tiene sus inventos pues para que le den los diezmos y las colectas y las ayudas, pero no tiene que ver conmigo. Es cosa increíble porque, mira, hoy, día de hoy que estamos grabando este contenido para toda nuestra audiencia de Sulta TV, a la que le invitamos firmemente a que se suscriba y comparta este contenido que es de mucha formación y de mucho bien para la vida de cada uno. Ahora mismo está pasando acontecimientos, parece una guerra que se está viviendo en México. También tenemos el problema esto de los Terrians, o que están hablando de la tendencia esta que se creen animales. Estamos viendo tirijales de política. ¿Realmente esto refleja una sociedad que cree en Dios? No, para nada. Totalmente negativo. O sea, para nada tú puedes pensar lo que ves a nivel mundial, los acontecimientos últimos, las noticias que regularmente presentan la parte negativa, definitivamente tú dices no creen en Dios. No creen en un más allá, o sea, en una vida después de esta vida que tenemos aquí, material. No lo quieren, pues es que si lo creyeran, si se pusieran a pensar, o sea, es negocio creer en Dios y seguirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí te la pasas un poquito apretado, difícil, pero sin embargo, si crees en una vida eterna, o sea, hermanos, es eterna y eterna es siempre, no se acaba. Y esta, por mucho que dure, la misma Biblia te dice que dure 80, que dure 90, que dure 100 años, ¿ok? Pero se van así. O sea, el que tiene 20 años dice, yo voy a durar siempre, ¿no? Que piense cuando tenía 10 y pasaron 10 años. Pasa que no lo pensamos en esas edades. Nos creemos que vamos a ser siempre. Sí, no te preocupes. Cuando yo me ponga viejo, entonces yo me retire, yo voy a la iglesia. Ahí es que yo me voy a poner fuerte. Confiamos en un destino que nosotros no... Bueno, la palabra destino no se debe utilizar. En una vida. En una vida que nosotros no controlamos. Para nada. Nosotros no tenemos el control y tenemos esa tendencia a creer que sí. Y entonces Dios es como para la vida de mucha gente hoy en día es como una muletilla que uno repite mucho, como ¿verdad? Oh. Pues Dios. Pero Dios realmente vive en ese corazón de la persona. O ¿cómo es? Un llamado de emergencia, como tú decías ahorita. La cosa está mal, señores, acuérdate de mí. A lo mejor nos dice, ¿y cuándo tú te acuerdas de mí? Cuando se aprieta la cosa, cuando, como dice el refrán, que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Hello, tú sabes, no puede ser nada más dame. Vamos a entrar de lleno, y es que atacar directamente estas afirmaciones. ¿Es necesaria o no es necesaria la iglesia? Definitivamente. Y se la inventó Jesús. Punto. O sea, yo no puedo decir la iglesia no sirve, que si se la inventó Jesús, el Señor, es la que Él dejó. Y la dejó como el vehículo para la salvación. Punto y se acabó. O sea, no es darle la vuelta que a lo mejor yo pienso, que yo creo, que yo me imagine. No, esto no tiene que ver con eso. Jesús lo dijo de su boca, como decimos, de su boca de comer. Esta es la iglesia, la que va a estar para siempre y con la cual yo voy a estar para siempre. Quien a ustedes los escuche, me escucha a mí, y quien a ustedes los rechaza, me rechaza a mí. Estaba hablando a los discípulos, no estamos hablando a los pastores, a nadie en particular, a mí, no, a los discípulos. Los discípulos son hoy en día los obispos de la iglesia. Y esta iglesia es igualmente necesaria como el tiempo de antaño a la actualidad. ¿Sigue siendo necesaria en la vida de la gente? Siempre. Es el vehículo de salvación, son los sacramentos. Lógicamente, perdóname que te interrumpa, el que no conoció nunca la iglesia, Dios no es injusto. Y ya lo va a juzgar por otra forma. De hecho, lo que llaman en esta iglesia el examen final, ¿cuál es? Mateo, capítulo 25, del 20 y pico en adelante. No pregunta si tuviste fe, no pregunta si te convertiste, no pregunta si te bautizaste. Pregunta cuando yo tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, no tenía casa, estaba en la cárcel, estaba enfermo. ¿Tú me atendiste? ¿Me atendiste? Perfecto. Esas son las obras de misericordia. Uh-huh. Ven con mi Padre a los cielos. Que tú no lo hiciste, yo no lo hice con nadie.
Es así. O sea, no está hablando tú creíste en mí, no está hablando las obras de misericordia. O sea, obras, no solamente fe. La fe sin obra, dice Santiago, que una fe muerta. A menudo me topo con personas que cuando ya entramos a este tema de la iglesia per se, claro que sabemos que el tema de la religión es un gran lío. Lutero, hazte cargo de lo que hiciste. Porque después de Martín Lutero lo que hay es un zapa fuera de iglesias por ahí. Pero a la pregunta, la gente, ¿cómo puede confiar en una institución que comete errores? Porque así te lo ponen. Yo no puedo creer en una iglesia que cometió errores y rápido te sacan el tiempo oscuro. No, que si las cruzadas, que estilo, ¿cómo va a ser la iglesia? Ahí no está Dios. Yo mejor me voy con mi relación. Pero no te vayas tan lejos. Vamos al tiempo de Jesús. Jesús vivo entre nosotros, carne y hueso, y alma y divinidad entre nosotros. No cogió entre los 12 a uno que lo negó. Sí. No estaba entre los 12 a uno que lo vendió. Sí. Y entonces no sirvió. Y eso fue la representación que iba a ser el resto de la historia del mundo. La iglesia iba a haber gente buena, gente mala, gente que decide mal y gente que traiciona. ¿No será que la gente tendrá una perspectiva diferente y cree que en la iglesia solamente van aquellos que son santos? Porque pareciera que se olvidan que aquí todos somos pecadores. Y si vamos a la iglesia es porque precisamente somos pecadores. Pero tú sabes que, Remo, yo creo que eso ya hemos llegado, que eso es una excusa barata. ¿Por qué? Porque los que nos conocen y dicen eso, ellos saben que nosotros no somos santos, que cogíamos de tal pierna, que nos equivocamos, que caemos 1000 veces. Así Es que es muy común que digan, no, yo no voy para allá, son chojos hipócritas. Pero ¿y qué tú tienes que contestar? Pues uno más cabe, si todos Sí. somos hipócritas en distintos momentos. Está buena, uno más cabe. Pues seguro que cabe muchísimos más. Entonces ahí viene la pregunta de que si Dios es tan perfecto y tan bueno, cosa que no pongo en duda, ¿por qué la iglesia está llena de tanto pecador? ¿Es así que lo quiso? Porque Jesús de su boca dijo, yo vine a buscar a los pecadores y no a los justos. No fue de Jesús, él lo dijo. Y en la parábola del buen pastor, él dejó a los 99 justos. Justos significan en el idioma bíblico santos. Yo dejé a 99 santos, ¿para qué? Para irme a buscar a esa oveja perdida, a ese pecador. Así mismo. Ese es el amor de Dios. No lo entendemos, no, pero es así. Hay que dejar en concreto y claro que hay una iglesia visible que él fundó. Es el cuerpo de Cristo. Y correcto. si la fundó es porque entiende que es necesario para nosotros. Entonces, si quieres ser del agrado del Señor, tienes que estar en su iglesia. Definitivamente. Y cuando él dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas nunca, y yo voy a estar al final de los tiempos, quiere decir que esa iglesia va a seguir hasta el final de los tiempos. La única institución fuera de lo religioso, institución con seres humanos, que ha durado 2000 años, se llama la Iglesia Santa Católica. No existe. No hay imperio militar, imperio económico, asociación cívica que haya durado 2000 años. No existe. Wow. Ni existirá. Existirá. Y la iglesia, con los pecadores que somos, con las veces que nos caemos y nos levantamos, sigue ahí. Porque la hizo de los hombres de carne y hueso que nos equivocamos. Definitivamente, si Dios no estuviera con esa iglesia, hace rato ya estuviéramos. Oh, sí. Definitivamente, como tú dices. Porque, pues, obviamente, donde hay seres humanos, siempre va a haber error, siempre va a haber pecado, es parte de nuestra naturaleza. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta gente que creen en Dios a su manera? ¿Qué es eso de creer a Dios en su manera? Eso es, de cierta manera, yo lo interpreto como hacerlo un Dios conforme a mi voluntad. Todo lo contrario a lo que debería ser, porque supone que nosotros tenemos a la voluntad del Señor. Correcto. Y lo decimos en el Padre Nuestro. Pero volvemos a lo mismo. Siempre vamos a ir por lo más cómodo, por lo más fácil. Yo no quiero ir a la iglesia. No, es que yo tengo mi relación personal con Cristo. Y sería bueno preguntarle al que te diga eso. ¿Y qué es eso? Yo estoy loco porque me contesten. ¿Qué significa eso? No, que yo pienso en Jesús. Qué bien. Y que yo tengo una necesidad y le pido a Jesús. Eso está bueno. ¿Y qué más?
Y eso es una relación personal. Para mí eso no lo es. Hoy en día Para si es un vecino, para mí eso es un conocido en la calle que le dijiste, hola, ¿cómo estás? Y seguiste. No tienen ningún tipo de relación. ante la duda, saluda. Sí, y se acabó, y se acabó. Mucha gente, hoy en día lo que más se está profesando por ahí, que la gente se está haciendo su propia mini iglesia, en el sentido de que ellos vienen y ya ellos no se identifican con ninguna religión, se meten a una casa con 2 y 3 más y están leyendo la Biblia a como le interpreten. Eso se llaman ahora iglesias no denominacionales. Correcto. ¿Y qué doctrina tú sigues? Todas. Qué hermoso. Y se oye hermoso porque estamos todos unidos y nos cogemos de las manos y cantamos Kumbaya. Pero esa no es la iglesia de Cristo. ¿Sabes? A veces uno Bebé, no pero sabe. están buscando de Dios. Sí, pero no están buscándolo en el lugar correcto. Porque Jesús lo dijo. A quien ustedes lo escuchan, me escuchan a mí. A quien ustedes me siguen a mí. De hecho, hay otra parte del evangelio que los tengo por aquí si quieres, que dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Entiéndase. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que se mantiene conectado al tronco da buen fruto. El que se corta del tronco se seca y se echa al fuego. Pero yo soy una buena persona, Pepe. Ok. ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia si yo no mato, yo no robo? Yo no engaño a nadie, Pepe. ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia? Pero es Si que Dios a mí me va a perdonar, si él es amor. bueno es cualquiera. Pasa alguien ahí, te da la mano y te dice buenos días. Esa parece una persona buena. Los grandes mafiosos y los de la droga, sus barrios, sus pueblos. ¿Los quieren? Oye, este hombre, ¿cómo se llamaba? Pablo Escobar. Ujú. Era un ídolo en su pueblo natal. Porque tenía todo el mundo con todas las cosas nuevas compradas. Qué bueno es Pablo. Qué Me bueno. da cosas que yo quiero, pero Ujú. eso no. Era lo peor que había. Mira para allá. Entonces dime quién es bueno. De hecho, el mismo Jesús, en un momento en el Evangelio, se le acerca al joven rico, como lo conocemos, y le dice, maestro bueno. Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? Lógicamente, él era Dios también. Ujú. Así que ninguno somos buenos. Todos somos malos o menos malos. Pero eso de que bueno, yo puedo dar una imagen y saludar y ser la persona más alegre y conversadora y no comportarme como debo ser. O sea, que es la forma más fácil y la más que se adecua a mi estilo de vida. Porque no gasto tiempo de ir a ningún sitio, porque invento 20,000 excusas por ir allá y me quedo con mi famosa relación. Y cuando tú le preguntas, es eso. ¿Qué es la relación? Como dijiste ahorita. Bueno, cuando yo le he hecho esa pregunta a varias personas y me dicen, no, yo simplemente yo leo la Biblia, Ajá. yo escucho música cristiana Ah, cristiano. y yo pues hago las cosas como tiene que ser. Y te congregas. No, pero ¿para qué? Si lo que hacen es robarme el diezmo. ¿O para qué? Si lo que hacen es pedirme chavo. ¿Para qué? Y yo me quedo, y yo qué interesante, Sí. como lo dice. ¿Qué? Y entonces, no dice la palabra que la única manera de conocer la plenitud de Dios es a través de su iglesia, que columna y baluarte de la verdad? Eso en Puerto Rico, a ese estilo de vida le llaman la fácil. La fácil, súper fácil. Seguro que es fácil. Cuando tú vas a la iglesia, tú sabes cuando me sale. O cuando tengo un problema, lógicamente, pues yo necesito de Dios porque me resuelve. Pero no siempre, tú sabes, porque no puedo ir obligado. O sea, yo no puedo ir obligado porque ahí sí que yo no voy con eso. Dios no lo obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, pero, pero tú vas, como es el matrimonio, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Es muy interesante porque muchas de estas personas pues sienten que les coaccionan su libertad cuando los invitas a la iglesia. Pero no se sienten así cuando los invitas a otros sitios. Es interesante. No, si yo voy para allá, ¿para qué yo voy para allá? Yo no necesito eso, esto y lo otro. Tampoco necesitas ir al party. Y tú vas. Nos dice la iglesia que la verdadera libertad de los hijos de Dios es hacer el bien. Escoger siempre hacer el bien. Y cuando tú amas, tú quieres estar con esa persona. Y en el caso de Jesucristo, para amarlo más, para conocerlo más, está en medio de la iglesia. Que Él fue el que lo dejó. Volvemos a lo mismo.
Jesucristo se lo inventó. Decía mi tío, el gemelo de papi, que era muy chistoso. Él es el dueño del bate, la bola y del guante. Ahí está. Si quieres jugar, pues esto es eso. Entonces, muchas de las personas puede ser por falta de conocimiento o porque simplemente no quieren hacer el esfuerzo de buscar la información, porque hoy en día está bien difícil que sea falta ¿sabes? Falta de conocimiento cuando todo está a un clic. Entonces falta de interés. Es falta más de interés. Creen que obviando o no conociendo, ya eso les gana un tipo especial de misericordia. No, Como que están justificados porque... No, pues yo no sabía nada. No, es que fíjate... A mí nadie me dijo nada. Vamos a salirnos de la religión. La misma ley civil te dice que el no conocer la ley no te exime de cumplirla. ¿Y ahora qué? Y casi todo el mundo, yo por no decir todo el mundo, porque hay gente, sabe Dios dónde vivan, que sabe el primer mandamiento, como Jesús lo puso, el primero y el segundo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ya eso te hace cumplir todos los otros 9 mandamientos. Había una frase que me encantó que tú dijiste, que era que la mayoría de la gente ama la creación, pero no el creador. Porque es que no basta con decir que tú crees en Dios, porque es que si realmente tú crees en Dios, tú buscarías la manera de establecer esa famosa relación con la que estás hablando. Perfecto. Entonces, para tener esa relación pues, es escuchar lo que Él te tiene que decir. Y es hacer lo que Él te está pidiendo. Entonces, muchas de las personas piensan o ven la religión como una falta de libertad. El que se hace cristiano pierde su libertad. Eso no es cierto. Fíjate que las leyes de Dios, los 10 mandamientos, son una ley de libertad para vivir bien. Pero no para vivir bien yo solo, para vivir bien todos. O sea que el cristianismo no es individualismo. No, el cristianismo es comunidad. Es comunidad. Es vivir con el demás. O sea, fíjate, si el mandamiento segundo más importante, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a tu prójimo, es la importancia de la comunidad. De hecho, si tú no amas al prójimo, dice en otro momento Jesús, mientes porque no amas, diciendo que amas a Dios. O sea, es incompatible tener a Dios solo y no tener al ser humano, a tu prójimo, a la comunidad. No se puede. Que la gente se crea que lo hace, pues fine, bien por ellos, pero no podemos. Viven engañados. Bueno, sabemos que estamos en unos tiempos difíciles en cuanto a tanto cambio, mucho modernismo tecnológico, y creo que cada día más ya el día como que no dura tanto porque hay tanta distracción durante el día que te aleja de tomar tu tiempo y empezar a buscar las cosas que realmente importan en la vida. Entonces exigiría para tener una relación real, de esa que tanto vociferan por ahí, Ajá. sería callar muchos de los ruidos de tu vida y empezar a dedicarle tiempo a conocer a ese Cristo, a ese Dios que tú supuestamente crees. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la muerte es real. Cierto. Porque está en juego nuestra salvación. Eso es lo que está en juego, es lo más importante del mundo. Es la eternidad. Es la eternidad. Y entonces veo como, bueno, el relativismo de hoy en día, ¿sabes? Se vive como que no importa. Dentro de la misma iglesia se puede ver esto. Entonces, estas flaquezas, a veces estos malos testimonios, estos malos católicos, son el punto o la referencia que usan estos que necesitaban una excusa para no ir a la iglesia. Fíjate, hablando de relativismo, yo creo que es uno de los grandes triunfos que ha tenido el demonio en nuestros tiempos modernos. O sea, todo está bien, no hay problema, Dios es misericordia, Dios es tan bueno que no te va a pasar nada. Y todo el mundo está en esa. Como bien fresita. Sí. O sea, es una fe, pues... Bueno, sí, hay hermanos separados que literalmente afirman que están justificados, que solamente hasta la tienes que creer y listo. Pero qué bonito es vivir así.
No tienes que hacer una milla extra para ganar tu salvación. Nunca está en juego la salvación. ¿Dónde dice eso? No lo sé. Todavía es la hora que yo no la encuentro. Si el mismo Jesús a sus apóstoles dice, ustedes van a pasar muchos sufrimientos, problemas por mi nombre, pero al final obtendrán la vida eterna. Lo está diciendo. O sea, en ningún lugar Jesús dice, mira, tú sabes qué, pasa la chilling, tranquilo, cree en mí y todo se resuelve, ¿no? Al contrario, yo me topo con esa parte de evangelio que te dice que quiera que seguir mi camino, tome su cruz y sígame. Pero entonces, primero que dice, tome su cruz. primero dice, niégate a ti Niégate mismo. a ti Niégate a mismo. ti mismo. Es ese creerme yo que ya yo estoy salvado. Es ese creerme yo que como yo lea la Biblia, interpreta es la mía. Es ese creerme yo que aquí no hay problema. Porque Ese es el paso más difícil dentro, que nos impide de conocer a Dios realmente. ¿Por qué? Porque esto lo vemos hoy en día. Yo que soy bien, me encanta la apologética. Ajá. Y veo muchos debates buenos, ¿no? No debates que están peleando por nada. Ujú. Este tipo de debates de altura, bueno, con conocimiento, vemos siempre que hay una tendencia en la falta de negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si tú realmente te negaras a ti mismo, tú sabrías que tú puedes escuchar lo que está diciendo el hermano y tal vez tenga la verdad. Entonces ellos vienen y por más que lo pueden leer textualmente, no, pero es que no significa eso. Y se van porque es que es más, para ellos no pueden perder un debate y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, estoy abierto a escuchar una verdad. Siempre cuando entran, la mayoría que entran a un debate ya van con todas las herramientas para pelear, ¿sabes? Para venir a defender un punto. ¿Tú sabes qué demuestra eso? Soberbia. No buscar la verdad. Por eso, el que es soberbio no busca la verdad. Busca ganar, busca tener razón. Hay bien pocos que los he visto que dicen, ¿sabes qué? Has tocado algo que me ha llamado la atención y voy a investigar. Mira, hemos visto por años y ahora hay un movimiento no, o sea, ahí sale y lo ves en las redes sociales, los muchos pastores protestantes que se están uniendo a la Iglesia Católica. Porque el que verdaderamente busca la verdad, la encuentra en la Iglesia Católica. Con los defectos que tenemos, con los problemas que tenemos. Pero es la Iglesia Santa que la hizo Cristo y la mantiene el Espíritu Santo. La Iglesia Santa es pura. Entonces, ya también hay una forma que utilizan mucho para acabar la conversación, es que la salvación es individual. Preocúpate por lo tuyo, yo preocupo por lo mío y ya está. ¿Eso es una actitud cristiana? No, para nada. Para nada. Pero como tú dices, para acabar una conversación, porque no quiero hablar Sí. o porque no sé qué. Y lo hacen bastante. O sea, a fin de cuentas, no me invite más a la iglesia, la salvación es individual. Ya veremos a ver quién tiene la razón. Pero lo triste es que uno se autoconvence en esa forma de pensar. Y te sientes tranquilo, estás justificado en la palabra. El Señor murió por nosotros, dio su sangre en la cruz, nos compró del pecado otra vez para la amistad con Dios, y ya eso es justificación para siempre. Y ya está. Es una mala interpretación, es una cosa que bueno, hablando de conveniencia para el ser humano, nos convendría si fuera así. Pues completamente. Eso es un guiso, ¿viste? Déjame decirte. Son muchos, no son todos, pero son muchos que de esa forma piensan porque es lo más cómodo, lo más fácil. Y ya que como hemos identificado que la iglesia fue edificada por el Señor Jesucristo, y sabemos que podemos ver como en Hechos de los Apóstoles hablaba que sumaba gente cada vez más a la iglesia. Ajá. Y vemos que hay una iglesia visible, que esa iglesia visible tanto histórica como bíblica, podemos deducir que es la iglesia católica, que es la que cumple con los requerimientos tanto bíblicos como históricos, O sea, en tiempo y fecha. La que lleva la continuidad desde Pedro, que fue el primero que Jesús puso como cabeza, hasta hoy, León XIV. Que todavía hay gente, ignorantemente, cree que la iglesia católica la fundó Constantino. Bueno, pero... Yo me he enterado, yo digo, mira, si antes de Constantino habían 300 papas. Antes de Constantino.
El problema es que hay gente que es ignorante sin saber, sin querer, y hay gente que se quiere mantener ignorante porque no busca, como tú dijiste, lo mejor del mundo es ahora buscar en Google. Dime Sí, tal, sí. tal, 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 y vas a buscar y te No, lo va a no, decir. no creo que 300 papas, pero 30, como 30 papas No, había como antes. 30. Como No 30. hay 300, Sí, son sí. 267 Sí, como 30 papas ahora. había antes de que Constantino. El cerebro, había un cero que puse de más. Mira, Constantino en el 325 ya había iglesia desde cuándo, ¿Qué de perseguía? casi 300 años. ¿Qué perseguían? Correcto, 300 años. Ahora, el que se quiere quedar ignorante en este tiempo, pues por eso mismo, porque quiere. Entonces, ahora partiendo de la premisa de que ya nuestros oyentes que estuvieron dicen, oye, ¿sabes qué? Es cierto, es necesario la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos identificar aquellas cosas para beneficio de nuestros hermanos o para reevangelizar a los evangelizados de las características que tienen que estar cumpliendo dentro de la iglesia? Porque la iglesia no está ahí para pintar solamente para vernos las caras. No, correcto. Hay una misa. Es Se correcto. celebra la misa. ¿Qué es esa misa? La ¿Es misa- necesaria para la vida del cristiano la misa? Es que la misa fue el culto que Dios pidió que le hicieran. Cuando tú vas, ves estos espectáculos, valga la redundancia, espectaculares de iglesias protestantes, de una música, unos cantantes. Una producción. Una música que te entra por los pies, o sea, que, Sí. que es pegajosa. Esa gente está alabando a Dios, punto, pero no está dando culto. De la misma forma que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo específicamente, Dios le dijo a Moisés, yo quiero que tú hagas el arca de la alianza con estos tantos codos de ancho, de largo, Los querubines ahí. de alto, los querubines, la tapa, todo forrado en oro. Yo quiero que tú prepares las vestimentas de los sacerdotes y van a tener 9 piedras preciosas distintas en cada posición. Yo quiero que tú prepares estos utensilios para hacer. ¿Y cuál va a ser el sacrificio? Tú vas a coger un animal, lo vas a partir en dos. O sea, Un Dios- protocolo increíble. Dios Sí. se preocupó para darle todos los detalles como Él quería que se hiciera. Y el pueblo lo hacía. Llega la nueva alianza, Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, y dice, ustedes van a coger este pan, el vino, y van a decir como yo digo. Y esto se va a convertir en mi cuerpo, en mi carne y en mi sangre. Y ustedes lo van a comer y beber. Y hagan esto en memoria mía. O sea, cada vez que lo hagan, van a hacerlo en mi memoria. ¿Qué más hay que preguntar? ¿Qué más hay que entender? Creo que la gente entiende que ir a misa es que me tiene que agradar. Tiene que llenar mis expectativas. Es que la religión, el cura tiene que tener una hora ahí para entretenerme. Si no me entretiene, pues la misa no funcionó. bueno, pues entonces es una fe, vamos a decir, no quiero decir perdida, pero es una fe infantil. O sea, primero, la misa no se hace para nosotros. No es para nosotros. La misa es para Dios Padre. La misa se hace por nosotros. Se hace por nosotros. Jesucristo en cada misa, Él se ofrece como se ofreció en el Calvario, en su cuerpo y sangre en la cruz, al Padre, con el Espíritu Santo, para perdonar nuestros pecados. Y Qué todo bonito. lo que Dios Padre hace por nosotros es por los méritos que Jesucristo ganó en su pasión, muerte y resurrección. Qué bonito. Y pensar que antes era más difícil en cuanto a la transportación de llegar a una misa, la gente era más devota, y hoy en día que es más sencillo, que hasta aire tienen en Sí, las sí. iglesias, la devoción ha bajado, la gente ya no quiere. Porque Increíble. Y ahora que es más sencillo. volvemos a lo mismo. La fe, el amor no son sentimientos. El amor y la fe es una decisión. Qué difícil La es la misa decisión. sin ganas. La decisión te trae sentimientos. A veces te comparto, a veces cuando trato de ir a la misa diario, no lo digo lo digo porque trato y porque yo mismo me pongo a veces que me pongo vago y yo digo, pero es que él no me necesita, soy yo quien lo necesita. Y me pongo eso en la mente y me levanto. Es cierto. Porque soy yo el que... Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a él que yo lo necesito si mis acciones no reflejan que yo lo necesito? No lo buscas. Y entonces sería contradictorio. No me puedo llamar hijo de Dios si yo no, si no estoy buscando esa relación de padre e hijo.
Entonces yo digo, no, soy yo quien lo necesito y aunque estoy vago y no quiero ir, Señor, tengo que demostrarte que yo sí te necesito. Entonces trato de hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto es como, bueno, un ejemplo vago, ¿verdad? Es como ir al gimnasio. A mí no me gusta ir al gimnasio, eso es castigarse. A mí Pero, tampoco. pero esta gente que son fuertes, que entrenan, eso no lo hicieron en un día. Porque tienen una meta. Tienen una meta. Pero si la meta de nosotros no está puesta en la eternidad, pues, o ni pensamos que nos vamos a morir, pues entonces no es una prioridad. No es una prioridad para nadie. Se ha perdido, o bueno, o menos eso es lo que dicen. Tú hablas con la gente, que tenga miedo a morir, que no nazca. Dicen por ahí, cafremente, como que se ha perdido el temor a la muerte. Pero ¿habrá decidido esa persona querer nacer? Él no le pidieron permiso. Y yo me quedo como que, mira, como tú no puedes, si eso es algo que te respira aquí todo el tiempo, en cualquier momento, dejar todo en orden. Yo creo que eso es tanto irresponsable como desafiante. Sí, cuando tú no tienes opción de lo que estás haciendo, pues no puedes decir eso con la vida. Tú lo puedes decir como guiar carro. Mira, el que no quiera chocar, que no maneje. Pero yo no puedo dejar de vivir, ¿entiendes? Para no morirme. O sea, eso es tantas excusas, boberías que decimos a veces sin pensarla. Pero definitivamente, o sea, no podemos hacer la religión a nuestro gusto, a nuestra comodidad. No se puede decir iglesia no. Y eso, como dijiste, eso de yo interpretar la Biblia no tiene el más mínimo sentido. No. O sea, ¿quién fue Martín Lutero para decidir sacarle 7 libros a la Biblia que ya llevaba 1200 años usándose así? Y después atreverse a decir, ahora que tiene 7 libros menos, ahora es la base sagrada. Precisamente cuando en el Apocalipsis te dice que no se le puede ni añadir ni quitar. Ni quitar. Pero esa ¿él parte qué hizo? la obvian. Él hizo lo que le convenía para esa nueva religión. Y le quitó Macabeos, y le quitó Ruth, le quitó los 7 libros que hablaban de lo que él estaba en contra. Y entonces le dijo a todo el mundo, con que le interpretes como tú quieras. Fíjate, si te vas a la segunda carta de Pedro, para nuestros oyentes, capítulo 1, versículos 20-21, Pedro dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y Martín Lutero dice que la interpretación es privada. O sea, que Pedro es un mentiroso. El que el Señor escogió y puso primero. Ahí deberían aplicar lo de si alguien viniera con un evangelio distinto, sea anatema. Entonces, explícame en qué tú crees o a quién tú le crees. Y está la de Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Lo que el Señor nos enseñó. Jesús nos enseñó. ¿Se puede querer a Dios y no bautizarse? Si es al Dios verdadero, no. Si es otro Dios, sí, porque no hace falta bautizarse. Son palabras de Jesucristo. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea ya está condenado. Entonces vemos que la gente en esa parte no tienen problema, en el sentido de que ellos creen en un bautismo, Ajá, pero no creen en una iglesia. Qué curioso. Entonces es como que somos selectivos a qué sí y qué no. ¿Con qué autoridad lo hacemos? No sé. Pero entonces, así como tú crees que el bautismo te hace hijo adoptivo de Dios, también, ¿qué pasa con los otros sacramentos? Hay que ponerlos en práctica. Lo que pasa es que los sacramentos son difíciles, de cierta manera, porque conllevan una preparación, conllevan un cambio de estilo de vida, porque los sacramentos te mantienen en el camino. unido al Señor y a la iglesia. Correcto. Y yo creo que ahí están los pilares de nuestro cristianismo. Es como decíamos el otro día en la charla de Maús, cuando tú te estás casando, el sacerdote te pregunta al novio, mira, ¿tú aceptas a tu novia en la salud y la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría, en la tristeza? Yo contesté, sí. Pero yo no contesté sí, no, sí, no, sí, no.
No es que escojas Ajá. lo que te guste, lo que no te gusta lo echas para el lado. O sea, la decisión de amar es en todo. Y la decisión de creer en Dios tiene que ser en todo. Si no, tú mismo te estás engañando, no estás siendo lógico contigo mismo. Es Cuando una tú dices, contradicción, es una bautismo, totalidad. sí, totalidad, pero no lo piensan. O sea, no es algo de interés que se preocupen por eso. Ya yo decidí esto y eso es suficiente. Y ya que hablaste de matrimonio, paréntesis, a toda la gente, hace poquito nos fuimos virales por un video que yo le dije, en el día de nuestro aniversario, que cumplimos 11 años de casado, mi esposa y yo, y le digo a la gente en el video, oye, yo he firmado para carro, yo he firmado para casa, para negocio, pero la firma que verdaderamente me puso a mí nervioso fue y le enseñé cuando estaba firmando en el altar ¿Así? de lo de ¿Tenía la esa boda. foto? No, el video lo grabamos ahí Ah, para que lo vean. sí. Sí, y muchacho, eso se fue. Y después yo empecé, ¿qué tú haces? ¿Por qué? Pero eso es falta de chiste, ¿no? Pero se fue viral ese videito, búsquelo, está en nuestro Instagram. Y la gente se ha muerto de la risa con eso. Pero es que es verdad. Es verdad, es verdad. Así de serio, es más serio que comprarse una casa. Es más serio que firmar por un carro, porque la casa yo la puedo dejar. Foreclosure, Oye, tú puedes pérdida. tener 100 casas, quitarlas, venderlas, Sí. romperlas, destruirlas. Pero el matrimonio, Porque para toda la ahí vida. yo juré ante Dios. Amén. Y al Amén. jurar ante Dios eso lo hace difícil. Porque ¿a quién le tendrás que rendir cuenta de ese juramento? Adiós. A Dios. Entonces, pues, bueno, sabemos que Dios está en su naturaleza es ser bueno. Es bueno y quiere todo lo mejor para uno. Pero eso no quita que tú trabajes para buscar esa bondad. Entonces, no es que simplemente, como es un Dios bueno, pues dejamos todo a la intemperie. No, tira para adelante porque es que no me va a hacer nada. No, porque es que no te va a hacer nada. Es que eres tú quien te haces. Es uno quien es el responsable de las decisiones. Lo que pasa es que lo más fácil o lo que más nos conviene es separar la misericordia de la justicia. Pero porque es justo, es misericordioso. Sin embargo, la justificación que utilizan estas personas que promueven esto de Dios sí, iglesia no, ante cualquier dificultad, ¿ves? Por eso es que yo no creo en Dios. O te dicen muchas veces, ¿qué pasa conmigo, Dios? Que mira para allá, yo tan bueno, y mira cómo tú me haces sufrir esto. Entonces, Fíjate, ¿sabes que el otro día estaba, perdón que te interrumpa, el otro día estaba en una charla con Renovación Conyugal el sábado. ok, Tenía un retiro. yo quise ir, pero no tenía que nos cuidaron de él. Y estábamos hablando de eso. Y decía, o sea, nosotros entendemos o creemos que porque nos portemos bien, cumplamos los mandamientos, vayamos todos los domingos o todos los días a la misa, todos estamos vacunados contra el mal. Eso está buena. Los más que amaron a Dios, que fueron los santos, las pasaron de cuadrito. Y sobre todo los mártires, o la pasaron bien. Juana de Arco, que la quemaron viva. Mira para allá. San Lorenzo Diácono, que lo quemaron en una parrilla también. A San Pedro, que lo crucificaron de cabeza. A San Pablo, que le cortaron la cabeza. Y así siguen los mártires que hay en toda la historia de los 2000 años de la iglesia. Ahora dime, si ellos no se portaron bien, ¿y cómo el Señor los trató? Y no es que los está tratando mal, es que los está purificando para ir al cielo. Y hoy hablábamos en la clase aquí de Santa Teresa que lo que para nosotros puede parecer o parece una tragedia no son más que bendiciones de Dios. Y en el grupo hay una que había estado como 13 o 14 años sin ir a la iglesia y le dio un cáncer. Y se acercó a Dios y se sentía mal, me decía, yo me sentía mal porque soy un hipócrita para ir a la iglesia y pedirle al Señor porque Esa es la ahora estoy humanidad mal. de uno hablando. Pero eso es parte de nuestra humillación. Sí. Y el Señor la sanó. Y si no lo hubiese sanado y hubiese muerto, también una bendición. ¿Por qué? Porque regresó a Dios y a lo mejor la salvó. O sea, no podemos ver todo con los ojos de la tierra porque entonces esto es bueno, esto es malo. Dice San Pablo en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y todo es todo. Un accidente de carro, una muerte de un familiar, una pata quebrada, o sea, una fractura. Uh-huh. Lo que tú creas, si tú se lo ofreces al Señor, Él lo hace bueno. En el Vía Crucis el otro día decía de la diferencia del sufrimiento y el sacrificio.
El ser humano, a menos que sea muy cabezón, no puede evitar su sufrimiento. Algunas veces No. mete las patas y sufre, ok. El sufrimiento llega, pero ese sufrimiento tú lo puedes coger y hacer los sacrificios ofreciéndoselo a Dios por algo. Lógicamente, por amor a Dios, por algo o por alguien. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús cogió, él sí lo podía decir que no, cogió el sufrimiento y lo hizo sacrificio a Dios por nosotros. O sea, en otras palabras, Jesús santificó el sufrimiento haciendo los sacrificios. Y cómo las personas se cierran a tanto amor. O sea, ¿cómo puedes dejar de respirar en este mundo? Porque así de esencial para el ser humano es Dios en la vida. ¿Sabe? Sabemos que las probabilidades que estemos aquí presentes en el día de hoy son totalmente improbables, ¿sabe? Infinitamente. Y aún así estamos aquí porque alguien me pensó primero. Porque alguien decidió que yo estuviera aquí. Me amó primero. Me amó primero. Así mismo. Y entonces, y yo me alejo del que me creó. ¿Tú crees que yo puedo ser realmente feliz a espaldas de quien me creó? Suena absurdo. ¿Qué decía San Agustín? Nuestro corazón no descanse hasta que no que descanse en ti, Señor. O sea, Dios nos hizo para Él. De hecho, de Él viene nuestra alma. Lo que el alma busca es regresar a Él. Si vamos por el camino equivocado, pues nos vamos ahí. Pero, o sea, el alma, el Espíritu Santo reconoce el alma que Dios puso en nosotros. Creo que dice Pablo. Y nos entiende. Entiende nuestra alma. La cabeza, pues no la entiende siempre. Pero, o sea, es como tú dices, si lo piensas, no hace la menor lógica del mundo. Y a veces nos equivocamos y caemos, pero nos levantamos. ¿Sabes por qué? Porque no existe un pecado que la misericordia de Dios no pueda perdonar. ¿Cuándo pides perdón? No existe, no existe. Al mismo tiempo medito, me pongo a meditar sobre cómo me sentiría yo. Algo que, por ejemplo, que pongamos en el lenguaje de computadoras, que yo cree este tipo de personaje y que el personaje siempre haga todo aquello por la cual yo no lo programé. Correcto. Me sentiría mal. Lo que es imposible porque es un programa. Es un programa. Y va por paso. Entonces, en el ser humano es una forma vaga de verlo, pero, ¿sabes? El Señor, que es puro amor, que es pura bondad, nos pone en este mundo. Y entonces nos da un regalo, que es el regalo más grande que nos da, el libre albedrío. Que con ese mismo libre albedrío podemos negarlo. Pero negarlo, eso tiene que ser un puño al corazón, macho. Sí, cierto. Porque es como que, ¿qué haces con el regalo que te estoy dando? Y tú eliges vivir en el lodo cuando te estoy dando un mundo de naturaleza que habla de mí. Uh-huh. Una organización perfecta, todo funciona a una armonía que te habla de un creador. Uh-huh. No tan solo eso, nos regala a su hijo que paga nuestra deuda para que nosotros tengamos acceso a una salvación. Y nosotros vilmente, porque es vil, usamos ese regalo y decimos, no quiero, no me hace falta la iglesia, no me hace falta lo que me propone. Es una cosa que es para meditarlo en la noche, cada uno que está viendo este contenido, porque... Pero tú sabes el problema. Confronta. Que tenemos mucho, es que no lo meditamos. Cuando tú lo meditas con tus 5 sentidos, tú sacas esa lógica. Pero si no lo piensas, si vives como, qué sé yo, pues hay un sapo ahí, pues ese sapo, ¿qué hace? Vive, existe. Y el animal que hace, pues lo que Dios le puso en el instinto. Y los árboles, cada uno hace lo que le toca hacer. Al ser humano es el único que le dio el libre albedrío. Por misericordia. O sea, para que no fuéramos marionetas de Dios.
Porque para qué él quiere marionetas que hagan lo que él quiere. No, no, no. Lo grande es poder uno decidir hacer lo que él quiere, que es lo que quiere Dios de nosotros. Hablaba de la creación, que vemos a la creación y no vemos al creador. ¿Qué pasa con es algo mental, ¿verdad? Los Therion famosos, estos nuevos. Sí, sí, eso es lo que está ahora. Se identifican con un animal, una creación, en vez de identificarse con quien somos hechos a su imagen y semejanza. Yo creo que hay un aspecto espiritual dentro de todo esto. Yo creo que sí. Es simplemente decir, El me maligno creaste está mal. por todos lados, por todos Me lados. creaste mal. Yo soy un perro. Yo soy esto. Tú te equivocaste. Es como una tendencia a querer decirle en la cara, te equivocaste como me creaste. Yo no sé, estamos viviendo una vida tan triste y tan alejada de Dios. Y estos son de muchachos, de teenagers y cuestiones, por lo que he visto en video. Yo creo que Dios no está ni en su vida, no le dieron esa oportunidad. O sea, los padres no vivían la fe y esos niños no conocen a Dios de ninguna forma y nadie les ha hablado, nada ha mencionado el nombre de Dios. Algunos pensando cuando sea adulto que escoja. ¿Y va a escoger de qué? ¿Entre qué? ¿Entre qué? Cuando tú escoges, tienes que tener opciones, como Dios nos las da a nosotros. Pero si no tienes opciones, no vas a escoger nada. Y eso es una tontería, porque en la Biblia, el mismo Hecho de los Apóstoles, Pedro confirma que el bautismo se le da hasta a los recién nacidos. Y la promesa es para sus padres y para sus hijos. Es correcto. Es para todo el mundo. Eso y es, aparte que padre en su sano juicio no quisiera acceder a la salvación para su hijo. Tú no le preguntas si le va a poner vacuna. Tú no le preguntas cuando está llorando, mira, ¿te puedo poner la sábana? Es que es un de regalo. abrigo. Es Entonces, un regalo. Tú quieres tener la certeza de que estás poniendo a tu hijo a las manos del Señor. Que sea heredero del Señor, Es profeta y rey. Tú sabes, y sacerdote. Si para ti la fe es lo más grande que tú tienes en la vida, la fe en Dios, en Jesucristo, ¿por qué no se la vas a dar a un recién nacido? Porque no entiendes. Pero si el ejemplo más grande fue Jesucristo, Jesucristo fueron al templo a presentarlo ¿cuándo? ¿A qué edad? A los 2. No, a los 40 días. De nacido, sí. Fueron a presentarlo, que es una costumbre. Sí. No, después fue que fue al templo y se perdió. Eso fue cuando Pero a los 8 días no fue que lo circuncidaron. Sí, pues era judío. Esa era la entrada al pueblo de Dios. Lógicamente nada más se le hacía a los hombres porque era una sociedad patriarcal, por no decir machista, una mentalidad en aquel tiempo. Pero no le preguntaban a él, ¿tú quieres Entonces, a los 13 o 14 años que viene el famoso Bar Mitzvah, que para nosotros es la confirmación. Él está aceptando su fe y está aprendiendo de su fe. Entonces, ¿dónde tú entras lo de, ya yo lo presenté y yo se lo presento a todos los vecinos y a mis compañeros de trabajo que miran mi bebé como es y lo llevan al trabajo para que vean el bebé? Pero en la fe, ¿dónde está la fe? O sea, ¿qué atadura tiene ese niño, esa niña con Dios? ¿Ninguna? No, recientemente estaba viendo un contenido de Santiago Alarcón, de Rincón Apologético en YouTube, muy bueno ese canal. Tenía un debate con una hermana separada. Ella pues decía que no, que sus hijos no son hijos de Dios hasta que se bauticen y que se bauticen cuando tenga la mayoría de edad. Y entonces él se quedó sorprendidísimo con la declaración. Es un regalo. Pero ¿qué tipo de madre te convierte en tú decir que tus hijos no son hijos de Dios hasta que se bauticen, pero tú no lo quieres bautizar hasta que ellos tengan mayoría de edad? Porque pues ellos, no, que cuando tengan mayoría de edad, porque tienen que saber lo que están haciendo conscientemente. Y renegaba de ella misma, de su propio bautismo que había tenido de niña, porque decía que no era real porque ella no estuvo consciente. Y yo digo, es que es el acto de amor más grande. Sin embargo, si fuera todo por consciente, que es la gran pregunta, si para tener conciencia a la hora de bautizarte, ¿qué pasa con los niños que no tienen? Con los niños que tienen condiciones de mental,
como el síndrome de Down, este tipo de niños, que no tienen uso pleno de su razón y su conocimiento, no son hijos de Dios nunca. Que se fastidien. Así Sí, es lo que está diciendo, literalmente. Mira lo feo que estás haciendo con ese comportamiento, cuando todo lo contrario, usted lo bautiza, porque ¿quién va a rendir cuenta por ese niño? Los papás. Porque tú estás a cargo del bienestar de tus hijos, no solamente físico, también espiritual. Porque el Señor te lo regaló. Bueno, te lo prestó, mejor dicho. Te lo prestó, pero mientras te lo prestó, tú tienes que rendir cuenta de ese niño. Y mira, no, pero es que me tienen que preguntar. Entonces, volvemos a eso. Pero es que en el Antiguo Testamento también estaba la circuncisión, que era después de 8 días. Y nadie le preguntaba así, oye, ¿te lo puedo? No. Era del pueblo elegido de Dios, judío, punto. Yo quiero que mi hijo sea del pueblo de Dios, mi hijo sea de Jesucristo. Si en verdad los ama, si no, pues vamos a bautizarlo de una. Entonces, eso es lo que conlleva. Mira todo lo que hemos sacado a raíz de la afirmación de que sí a Dios y sí a la iglesia. Es correcto. Porque si le dices sí a la iglesia es seguir el mandato del Señor. Cumplir con el bautismo, cumplir con los sacramentos. Mira todas las cosas positivas que conlleva, que lo que hacen en definitiva es alcanzarte la salvación, es estar bien ante los ojos del Señor y dejar de estar dependiendo tanto de tanta hipótesis, de tanta incertidumbre, de tu creer que simplemente con lo que tú piensas, tu forma de razonar, todo el mundo la va a entender y el Señor te va a entender. No, Señor, tú me vas a entender porque yo no entro a la iglesia por esto y por lo otro. Y dependo solamente de lo que yo pienso. De lo que yo pienso. Pero es que tú no fundaste la religión, tú no la formaste. Si es de lo que yo pienso, yo no sigo a Jesucristo. No, de hecho, yo no sigo a nadie. Te estás endiosando. Yo me sigo a mí. ¿Es correcto? Entonces, en definitiva, la frase, sí a Dios y no a la iglesia, es endiosar a la persona. Sí, y además de que no tiene sentido. Porque Jesucristo fundó la iglesia para que nos acompañara hasta el último día. Y los 7 sacramentos, la palabra sacramento viene del latín sacramentum. Sac y mento. Sac es hacer algo sagrado y mento es modo de hacerlo. O sea que cada sacramento lo que está haciendo es santificando quien recibe el sacramento. Si es el bautismo, si es la confirmación, si es la comunión, si es el matrimonio, si es cada uno de los sacramentos. O sea, es el modo, y los 7 sacramentos están en la Santa Biblia y los 7 sacramentos fueron confirmados por Cristo. Ahora bien, no podemos pasar desapercibido lo que tocamos al principio. Si las excusas de los oyentes, de algún oyente, es porque hay errores en la iglesia, somos humanos. Correcto. Siempre va a existir el pecado. Correcto. Porque, pues, esa es la lucha constante que tenemos. Pero nosotros no vamos a la iglesia siguiendo al sacerdote o siguiendo a un humano. Negativo, correcto. Vamos con el enfoque de ofrecerle culto al único Dios verdadero. Entonces, si nosotros tenemos eso en perspectiva y tenemos eso claro, pues entonces podemos entender y abrazar a todos los demás, a vivir en esa plena comunión. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en principio a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y si quieren el mejor ejemplo de iglesia, lean Hechos de los Apóstoles. Esa es la iglesia nacente, la misma iglesia católica que hay hoy en día, 2021. No, me encanta Hechos de los Apóstoles. Recientemente lo estoy leyendo otra vez. Me encanta porque presentan esa iglesia jerárquica, con autoridad, sus funciones claras de evangelización, las microiglesias que eran las casas que funcionaban como microiglesias porque ahí eran donde compartían y partían el pan. Vemos también la función del maestro, cuando Felipe se encuentra con aquel y tú estás entendiendo lo que estás leyendo y le explica y después lo bautiza. Ves todo el desarrollo, ves cómo el Señor fue llenando y iba sumando gente. Y ves el propósito claro de la iglesia. Y en el grupo habían pecadores y cómo se resolvían los problemas. O sea, y el que pensaba una forma y otra, y cuando sale lo de que por eso se hizo el primer concilio, que fue el de Jerusalén, cuando salen unos allá y dicen, no, porque el que quiera convertirse que no es judío, primero tiene que circuncidarse.
Y Pablo dice, ¿qué te pasa a ti? No, porque pues vamos donde para Pedro. Jerusalén, vamos con Pedro y nos reunimos ahí con el corillo de los apóstoles. Así mismo es. ¿Y qué hacemos? Y Pedro dice, pues el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no hay que circuncidarse. No hacía sentido si tú no ibas a entrar al judaísmo, tú ibas a entrar al cristianismo. El que ya Y está ahí la circuncidado iglesia se queda reunió circuncidado. y resolvió un problema. Así mismo. Y hubo pecadores cuando todos vendían sus propiedades y uno se quedó, él y la mujer se quedaron con el dinerito guardado. Sara Y le dijeron, Ananía, creo que se tú llama. diste todo. Pss, ahí está todo, olvídate de eso. Y Esa parte para mí es muy impactante. el hombre cayó muerto al saque. Yo me identifico mucho ahí porque yo digo, caramba, es algo que para mí me haría lógica como que no, yo doy esto, pues me quedo con esto. Pero y yo decía, pareciera hasta algo vil y malo. Pero cuando medita, cuando las palabras de Pedro bien claras y te dice, era mejor que te quedaras con el terreno, con la propiedad y no la vendieras. No pasaba nada. Si él no era obligado. ¿Sabes? El problema fue que tú la vendiste y viniste a mentirnos. Ahí es que está el problema, en la mentira. Y en después vino la mujer y murió también. También. Eso Y entonces, es justicia de Dios. porque yo al principio cuando uno lo lee rápidamente, yo sé verdad que un paréntesis, tú lo lees rápidamente, pensarás que qué malo Pedro, oye, que te obligado tiene que darle los chavos. Pero no, es que no era ese el problema, porque él te dice después más adelante, no, no tienes que venderlo, te podías quedar con él, era mejor, pero era preferible que hicieras eso, antes de que lo vendieras y pusieras aquí a venirnos a mentir. Además, Pedro no mató a ninguno de los dos. No. Dios hizo que se murieran. Sí, ahí es el momento. Y se acabó el evento. Brincó todo el mundo allí, que hasta yo brincaba. Pues entonces, ¿y eso qué era? Obediencia a la iglesia. Y veas cómo y autoridad. Veas a la mano de Dios fuerte ahí con su iglesia. Justicia. Qué Eso bueno. es así. Qué bueno. Quisiera pasar a estos últimos minutos a que cambiemos la dinámica a una forma de invitatorio. Ujú. Teniendo en mente a todas esas personas que han utilizado de una manera u otra en una etapa de su vida este tipo de justificaciones para no amar la iglesia, que en definitiva ya hemos dicho aquí, si no te has enterado hasta ahora te lo digo, no amar la iglesia es no amar a Dios. No amar a Porque Cristo. que ama a Cristo, ama a su iglesia. Es sinónimo, van de la mano, van de la par. Si no te habías enterado, ahora te enteraste claramente. Pero quisiera que hiciéramos como un invitatorio un modo reflexivo a las personas que pues se refugian en este tipo de cosas para justificar sus actos y seguir viviendo a espalda de Dios y a espalda de su iglesia. ¿Qué le podríamos decir de manera invitatoria? Bueno, que le den la misma oportunidad a la iglesia que Dios les ha dado a cada uno. O que nos ha dado, me incluyo a mí, que me ha dado 20 oportunidades. O sea, la iglesia está llena de gente como tú y como yo, que tratan de ser buenos, que tratan de amar a Dios, que tratan de seguir las enseñanzas de Jesucristo, pero que a cada rato nos caemos porque somos débiles, tomamos malas decisiones. Por eso no somos personas malas. Pero el Señor quiere que seamos perfectos y la perfección la buscamos a través de los sacramentos. Qué mejor para tú estar unido, como dice Pablo, somos un solo cuerpo y cada miembro del cuerpo es totalmente distinto y la función es distinta y así somos todos. O sea, en la iglesia no hay ninguno igual que el otro. Cada uno tiene sus virtudes, sus defectos, su misión y que al igual que yo quiero hacer mi misión, pues deja que el otro la haga y nos ayudamos. Porque si el riñón deja de trabajar, aquí se fastidió la cosa. Así mismo es. Y la función del riñón nada más la puedes hacer. Así que si tú no estás en la iglesia, tú haces falta en la iglesia para hacer lo que el Señor quiere que hagas. Luchar con la tentación de individualismo. Sí, no importa cuántas veces te hayan herido en la vida o qué mal testimonio viste. Porque hay que validar eso también. Hay personas que han visto malos testimonios. Definitivamente. Y quedan marcados de por vida. Pero no hay nada que el Señor no pueda sanar. El problema es que volvemos, como dijiste ahorita, si la mirada de nosotros no está fija en Jesucristo, nos vamos a decepcionar. Y nos vamos a decepcionar con el diácono Pepe, con el padre Raúl, con el obispo Nunan, con el papa León XIV. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso y somos pecadores. El único que no decepciona es Jesucristo. Y puso la iglesia para ayudarnos unos a otros a caminar hacia dónde, hacia Él.
Es que, hermano, es un invitatorio hermoso. Comenzar a dar el paso. Salir y decir, ¿sabes qué? Me quiero plantear qué sería Dios en mi vida. Y después quiero plantearme seguir en su iglesia. Si todavía estás dudoso, busca información, pero información filtrada de fuentes correctas, porque eso es un gran problema que estamos viendo hoy en día, que hay mucha información sobre información. Demasiada información. Pero sí. quien la filtra son mínimos. Entonces, pues, tenemos que buscar un buen lugar donde nos den, mira, acércate a un sacerdote, acércate a un diácono, a aquellas personas que tú ves devota y pregunta, dale acercamiento y date la oportunidad, deja de endiosarte a ti mismo, deja de pensar que eres demasiado de pecado, que la iglesia se va a prender en fuego si entras, o que simplemente no la necesitas porque ellos son peores que tú. Ciertamente, posiblemente somos todos peores que tú, pero aún así tenemos algo en común, queremos ser mejores. Como queremos ser mejores, tenemos que unirnos a Cristo y a su iglesia. Ahora dijiste una cosa y me acordó la entrada de la iglesia de Santa Teresita en Country Club en Puerto Rico. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una tarja, una placa que dice, nadie es tan santo que no necesite entrar aquí. Y nadie es tan pecador que no pueda entrar aquí. Oye, mira qué bien. Hermano, la iglesia es para todos, porque Para todos. Jesucristo acepta a todos. O sea, date la oportunidad de ser parte de una comunidad, de caminar con los demás, de ayudarse unos a otros. Porque no solamente el sacerdote y el diácono que nos pueden enseñar. Yo aprendo de la gente, yo aprendo a veces de los niños. O sea, una humildad, una sencillez. Cuando Jesús dice, el que no se haga como un niño no entra al reino de los cielos. Eso es muy profundo. ¿A qué se refiere el Señor? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya con lo que tú quieres decir, terminamos con una oración bonita. Definitivamente. Hay que empezar Bueno, todas bien las oraciones son bonitas. y acabar bien. De hecho, si me dices una oración bonita o la mejor, pues nos vamos a ir por el default. Es el Padre Nuestro. Que precisamente ¿Y hoy es el por evangelio qué? de eso. Bien sencillito, porque es la oración que creó Dios para Dios. Creó el Hijo de Dios, que es Dios, para Dios Padre, que es Dios también. Así que es la oración perfecta. Pero fíjense, vamos a acabar con esa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Santísima Virgen Inmaculada, la Virgen María, de las cosas que dice, entre las cosas que dice en el Evangelio, una de las más importantes es, hagan lo que Él les diga. No hay otra cosa que la Virgen haga que llevarnos, que dirigirnos hacia Cristo para seguirlo y amarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. La bendición, la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Dios rico en misericordia los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mi gente, ya saben, decirle sí a Dios, decirle sí a su iglesia y juntos buscar vivir en comunión, que es propio del cristianismo. Recuerden que todo lo que hacemos aquí es porque conocer es amar. Gracias, Pepe. Gracias por a Dios. estar aquí. Gracias a Dios que nos da la oportunidad.